Los bendiga con su gracia y con su infinito poder, mis queridos hermanos. Un saludo muy especial. Qué alegría, mis hermanos. Estamos comenzando este segundo semestre del año y queremos darle gracias a Dios porque Él es un gran pastor. Jesús es el gran pastor que guía nuestras vidas, que cuida del estado de nuestra alma. Nuestro buen Señor nos ama y sabe quiénes somos y cómo vamos y sabe qué necesitamos y se nos aparece en el camino para darnos de sus gracias y de sus bendiciones. Hermanos, este sencillo video es para darles introducción de algo que ya les habíamos comentado el semestre anterior, parte del plan pastoral que hemos venido trabajando de mano del Señor, es una revisión de vida. La revisión de vida es una gran oportunidad, mis hermanos, para que nosotros nos podamos poner a luces con el Señor, para que podamos disponernos, para que el Señor nos hable y nos muestre sobre cómo vamos en el camino para poder perfeccionar nuestra respuesta hacia Él. Quiero contextualizar esto con una palabra que me ponía en el corazón el Señor. Y es esta palabra de cuando un fariseo invita a Jesús a comer a su casa. Lo invitó para ver si era verdaderamente un profeta. Lo invitó para ponerlo a prueba. No lo invitó por amor, no lo invitó para escuchar su palabra, sino para ver si realmente cumplía con sus estándares para definir si era un profeta. Estando comiendo, interrumpe la escena una mujer, pecadora pública, que viene y se arroja a los pies de Jesús y con sus lágrimas enjuga sus pies y con sus cabellos seca los pies del maestro y los unge. Mientras tanto, el fariseo en su cabeza reprochaba la situación y le decía, seguramente este no es profeta. Si fuera profeta, sabría qué es lo que está sucediendo en esta situación. ¿Quién es esta tipa? Y seguramente no se dejaría ni tocar de esa mujer. Jesús, conociendo sus pensamientos, le dice, Simón, una historia, hermano. Imagínate que hay dos acreedores de un señor prestamista. A uno el acreedor debía 50.000 y al otro 500.000. Como no tenían cómo perdonar, cómo pagarlos, entonces el prestamista le perdonó a los dos. ¿Quién crees que va a estar más agradecido? Y entonces, pues Simón, tan inteligente, por supuesto le dice, pues hay que le prestaron más. Entonces Jesús le dice, sí sucede con esta mujer. Al que le perdonan más, más ama. Luego le dice, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Palabra de Dios. Bueno, qué gran lección espiritual, qué gran lección, mis hermanos. Eh, Conocemos del Señor y conocemos de su amor misericordioso y del perdón que Él nos da. Y muchas veces, después de haber sido perdonados, de empezar a caminar, de comenzar a creer, a dar nuestras vidas, comenzamos a llenarnos de moralidad. Es muy importante la moral y hay que responder a ella. Es decir, la fe trae unas implicaciones que debemos vivir, pero muchas veces se nos enfría el corazón y entonces la moralidad se vuelve el derrotero. Es decir, la gente me tiene que caber de acuerdo a mis cánones de perfección. Es lo que le pasó al fariseo. Más que amor en su corazón, esa relación con Dios se le volvió una regla para medir todas las situaciones. Y Jesús viene a decirle que ese no es el camino. Y si Jesús está en esa casa hablando con ese hombre, ténganlo por seguro, es porque Jesús tenía un plan de misericordia también para este hombre que lo invitó. No era para detestarlo ni para que dijéramos, uy, qué hombre tan malo, sino para llenar su corazón de gracia. Mis hermanos, nos sucede lo mismo a nosotros. Nosotros estamos de camino y muchas veces no vemos las cosas como las ve Dios.
Nos vemos a nosotros mismos, incluso muchas veces, de una manera que Dios no nos ve. Por eso necesitamos la gracia para poder reconocer en qué estamos, en qué estado de perfección va nuestra alma. Nos acercamos a Dios. Estamos creciendo verdaderamente espiritualmente. Estamos creciendo en el conocernos y en el acercarnos a parecernos a Jesús. Estamos siendo transformados por la gracia del Espíritu Santo, quien nos anima, quien nos da la revelación, quien nos da la fuerza. Pues hermanos, pidámosle a Dios. Nosotros estamos de camino, mis hermanos. La meta es seguir creciendo hasta que en nuestro corazón se forme perfectamente la imagen de Cristo Jesús. Aprendamos sus virtudes, aprendamos sus pensamientos y sus sentimientos. La meta no es construir la iglesia es el camino, mis hermanos, es la herramienta con la que vamos avanzando en modelar nuestros corazones hasta que se levante en nosotros el templo espiritual. Y ese templo espiritual es que permanezcamos en la unidad todos, en el Espíritu Santo. Pero mientras tanto tenemos que avanzar, mis hermanos, y aquí vamos a tener una herramienta que nos da el Señor. Es una estrategia muy bonita que se llama la revisión de vida. Vamos a tener un formato electrónico. Es un archivo en Excel con el que nosotros vamos a poder ir revisando diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, miren lo que vamos a tener en ese formato. Unas preguntas en donde nos van a invitar a reflexionar sobre diferentes aspectos de nuestra vida. Ahí en la casillita verde dice califica, seleccionando una opción de la lista desplegable. Si le das clic allí o si hundes un número del 1 al 5, entonces vas a ver las posibilidades de respuesta. En ese campo de análisis personal, la idea es que no dejes el análisis solamente en poner un número. Explica por qué sientes que estás en ese número. Explica y revisa con el Señor qué debes hacer para seguir creciendo o para seguir sosteniéndote. Imagínate que, por ejemplo, tipes, mi oración diaria y mi vida sacramental fortalece una relación de amor y de intimidad, es el segundo punto. Digamos que entonces yo estoy en el tope, en el 5. Listo, muy bien, ¿no ves cómo más crecer? ¿Cómo te vas a sostener entonces? O sea, fíjense que cada uno de estos aspectos es para hacer un discernimiento con el Señor, para comenzar a revisar con Él, bueno, ¿en qué debemos crecer? ¿En qué estamos fortalecidos? ¿En qué no? ¿En qué necesitamos la acción de Dios? ¿En qué debo revisar para construir nuevos espacios de encuentro con el Señor y de dar fruto entre mis hermanos? El crecimiento espiritual no es solamente que yo me sienta mejor con el Señor. El crecimiento espiritual es que también dé frutos en mi comunidad primaria, que es el hogar, que podamos crecer. Estos son los diferentes aspectos que vamos a estar revisando. La relación con el Señor, nuestra vida comunitaria, nuestro modo de vida comunitario, nuestra respuesta a la misión comunitaria, la generosidad y la finanza, nuestra vida moral, las relaciones personales, el orden en las relaciones como casado, como soltero, el orden y cuidado personal, el trato con la vida moderna. Bueno, diferentes aspectos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hermanos, quiero que ustedes se vayan sensibilizando con el archivo. Váyanlo viendo, váyanlo explorando. Con sus RPs van a tener apoyo para poder hacer esa revisión y especialmente para que vayamos con la ayuda de Dios construyendo pautas que fortalezcan nuestro plan pastoral personal, para que vayamos creciendo, para que vayamos fortaleciendo. Hermanos, esta es una gran oportunidad que tenemos. Tener una revisión junto con nuestro RP. Estos elementos, algunos de ellos los podemos llevar al grupo pastoral y con los grupos pastorales vamos a revisar cómo apoyarnos en el crecer. Hermanos, con la ayuda de Dios estamos de camino. Tenemos que crecer. Despertemos, hermanos, y pidámosle a Dios que en este semestre podamos tener de Dios la gracia para poder tener una nueva luz que nos permita seguir creciendo en el camino, en ese encuentro con el Señor, en el modelamiento de nuestro corazón y en el poder dar frutos de conversión, de redención, de servicio. Es esto lo que significa ser discípulos, hermanos. Somos discípulos en misión. Esa es nuestra identidad como Ede. Pidamos entonces al Señor
que nos dé esa gracia y ese poder para poder vivir en él. Dios los bendiga, mis hermanos.